En esta emisión de Ahora qué tendremos complicaciones al grabar, ambiente de oficina, recomendaciones podcasteras y temporada de lluvias. Empezamos. Y sean bienvenidos a una nueva emisión de Ahora qué podcast. Los saludos con Dr. Ax. Y en esta ocasión me acompaña mi gran amigo y colega, Bosco, de A la Aventura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Que eso es sorprendente, ¿no? Porque te pregunté cuándo fue la última emisión que grabamos del Podcast Station, ese difunto podcast que todavía le dan like a la página. Ajá. Y fue en noviembre. Que a mí se me hacía que era como en agosto, pero bueno, ya. Sorprendente cómo pasan los meses, ¿verdad? Sí, son... Bueno, no es tampoco, ya es más de medio año. Sí, ya. Ahorita que estaba caminando, caminando así para las oficinas de A la Aventura, como que me entró el flashback así de cuando grabamos Podcast Station y... No sé, estuvo chido. Y así de recordar esas... Ya... diciendo de Podcast Station, ya tiene casi 2 años desde que iniciamos ese proyecto. Que, por X o Y razón, se tuvo que terminar. Que estuvo bien. Bueno, yo no puedo decir que pasaran cosas malas así para... Ajá. De lo que se tuvo que hablar, se habló. Y buenamente pues hay personas que todavía lo escuchan y me han preguntado, ¿y cómo está Bosco? Y pues escucha su podcast de la aventura. Que aquí ya podemos entrar al primer tema. Ajá. O bueno, no sé si también lo querías hablar en tu podcast de ¿qué le pasó? Así nada, es un momento... Dejó de haber emisiones, entró un poquito el pánico entre tus seguidores y... Nada más, no quería hacerlo. Sí, realmente era muy pesado. Dije, ¿qué puedo dejar de hacer para no estar tan presionado? No tener tantas actividades. Lo más obvio es el podcast, por la gran cantidad de tiempo que tienes que dedicar a hacer un podcast semanal. Y más uno que tiene que ver con libros. A lo mejor... Bueno, no debería ser así, pero sí hay algunos podcasts, por ejemplo, que puedes simplemente abrir la página de GameSpot, a ver las noticias. Ya, ese es el material de tu podcast. Y ya nada más te sientas y, oye, ¿leíste tal? No lo he jugado. No, pero no importa. Entonces nos echamos una hora hablando de los titulares. ¿A ti qué se te ocurre, no? Ajá, entonces, aunque... Eso también podría implicar mucho trabajo si fuera una persona que esté enfocada a estar recogiendo las noticias de interés durante la semana. Pues sí, hay una persona que realmente es la que se esfuerza más en estar preparando el contenido. Pero en general no tampoco es tan pesado un podcast de ese tipo, porque el material solito sale. O sea, mientras haya noticias, mientras salgan juegos, o si es de cine, igual mientras sigan saliendo películas, o aunque no salgan películas, hay como cosas de las que puedes hablar. Y los rumores, ¿no? Que siempre se apunta. Es que va a haber película de tal cosa. Ajá. Postproducción, o el director se acaba de salir de tal... Ajá, y eso no implica tanto trabajo, en el sentido de que no te tienes que echar 5 o 6 horas leyendo la noticia o viendo el rumor, ¿no? Pero para mí preparar cada episodio pues implica mínimo leer el libro y después preparar el episodio, que son varias horas, y después la de la publicación y difundirlo. Sí. Que de hecho es más pesado lo de difundirlo para mí, porque implica que esté usando Facebook, que esté usando Twitter, que esté contestando correos electrónicos, y sí demanda mucho tiempo. Que para muchas personas no lo podrían ver así como, pues es que lo compartes y nada más ahí estás hablando. No, pues sí se requiere su labor. Sí, sobre todo, por ejemplo, el tema de estar recogiendo menciones de la gente es medio latoso, porque tengo que estar checando las distintas fuentes en las que están comentando los escuchas. Y a veces eso toma mucho tiempo. Exacto. Porque si resulta que es una semana donde está muy activa la comunidad que escucha el podcast, sí, entonces tengo que estar checando tweets o publicaciones de toda la semana, y eso es como un tiempo que... Si yo personalmente casi no checo Facebook porque no me interesa usar Facebook en general, usarlo para el podcast es como una parte de promoción del podcast. Pero eso implica que es una plataforma que no me gusta usar. Sí. Y aunque no me gusta usar, pues es la
que tiene mejor respuesta entre la mayoría de las personas. O sea, en Twitter también puedo publicar varias cosas, pero no tiene el mismo nivel de respuesta. Es como muy inmediato y no se presta tanto para que te dejen comentarios como en Facebook, sí, que de repente te comentan de un episodio y te hacen un comentario más extenso, etcétera. Pero esencialmente es eso. Es mucho tiempo en distintas etapas de hacer el podcast y realmente es como demasiado cansado y sí. Además, aunque me gusta hacerlo, realmente no me deja mucho en el sentido económico o claro. De hecho es un gasto, o sea, lo que queda de Patreon es básicamente para cubrir los gastos y queda un poco extra que lo reinvierto en equipo y en cosas de ese estilo. Pero pues, la cantidad de ridícula de dinero. O sea, sí. Ajá, y para mí la cantidad de dinero que se Patreon al mes así como que es todo. O sea, no vale la pena el tiempo que le invierto. O sea, si el tiempo que invierto lo cobrara como yo puedo cobrar mi trabajo, pues no se compara en lo absoluto a hacerlo. Sí. Entonces, el problema con eso también, bueno, es que aunque a mí me resulta muy pesado hacer el podcast, de todas maneras las personas lo siguen escuchando y eso a mí me causa como un poco de conflicto porque yo preferiría poder decir, bueno, no lo hago y ya, pero si hay personas que lo quieren escuchar, sí. Aunque no lo escuchan como consumes, por ejemplo, una serie de televisión que sale el episodio y lo tienes que ver, ¿no? Hay muchos escuchas que les gusta muchísimo el podcast, pero sí dejan así como un episodio, sale y bueno, no lo escuchan, pero después 2 semanas, 3 semanas sí, lo escuchan, o escuchan 4 de un jalón o cosas de ese estilo. Por eso hay algunos que ni siquiera se han dado cuenta de que ya no se han publicado nuevos episodios. Pero ya lleva rato, ¿no? Ya lleva rato, entonces a veces no, sino que ha habido 2 o 3 personas que se me han dicho, ahorita que chequé para ver los episodios no ha salido desde hace tanto tiempo que pasó. Entonces, ¿sigues vivo? Ajá. Sí, y eso también tiene que ver un poco con la cuestión de las descargas, que a pesar de que no estén saliendo episodios, pues sigue descargando. Es decir, podrían no... Extrañamente así... Continúa, ¿no? No extrañamente, porque pues, esa es como la idea de tener un podcast con contenido que la gente va a escuchar, no importando cuánto tiempo pase. Pero sí me sorprende que sea una cantidad considerable de descargas. Está siendo como en promedio 300 descargas diarias, que es un poquito más o menos lo mismo que cuando estoy publicando. Yo tengo envidia. Sí, es que básicamente es como el mismo volumen de descargas, excepto que cuando publico sube durante lunes, martes, miércoles, que es cuando descargan las personas el podcast y después se regulariza como este mismo número. Entonces básicamente estoy teniendo como el mismo número de descargas menos las descargas de episodios nuevos. Pero de nuevo eso a mí lo me soluciona como mucho en el sentido de que bueno, si yo estuviera monetizando esas descargas, pues no pasa nada, ¿no? Pero no es así. Entonces, también esa es una de las cosas por las que dije, bueno, dejo de hacerlo un tiempo porque tengo que pensar cómo puedo realmente hacerlo como costeable para mí en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Porque para dejarlo muy claro, es decir, el tiempo que yo le invierto al podcast, si yo lo cobrara del trabajo que yo hago diariamente, ni siquiera con un año de Patreon cubre. Es una cosa insignificante para mi ingreso. Lo que me deje satisfacción personal, pero la satisfacción personal no es la suficiente o no es en ese momento la suficiente como para que justifique que no duerma o que deje de hacer otras cosas para estar haciendo el podcast. Y a lo mejor, sí, seguramente, sobre todo conociendo un poco a tu público, es como, ay, Dios mío, ¿cómo alguien puede decir que prefiere hacer otra cosa que su podcast? Por el amor al arte hacemos el podcast, por la sinceridad del corazón de hablar de monas chinas o no sé de qué hablarán los jóvenes. Spider-Man, que la nueva, o de hablar de la película del momento. Ajá, sí. Ok, y sí, lo puedo entender. Para una persona que hace el podcast como un pasatiempo, lo importante es que te deje a ti satisfecho. Pero también es muy importante que balances qué tanto te cuesta a ti hacer ese pasatiempo y qué tanto te regresa.
Y además, la última vez que grabé estaba enfermo, Sí, y con la garganta así te... sí, no podía hablar realmente, tenía ronchas por otra enfermedad, y además después de que terminé de grabar, publicar, etcétera, dormí muy poco y al día siguiente tenía cosas que hacer en el trabajo. Y es así como todos los lunes es como el ciclo de hacer las cosas. Pues no, es como muy, muy, muy pesado. Y de todas maneras, no hay como una pausa en el momento de que digo, ay, bueno, estoy muy mal, puedo hacerlo pausado. Por ejemplo, estoy pensando, a ver, bueno, puedo hacer el podcast semanal, puedo hacerlo cada 2 semanas. Sí. Bueno, tengo que ver. Si lo hago cada 2 semanas, lo haría un poco más largo. Pero bueno, tengo que pensarlo. Pero sí quiero volver a hacerlo, porque, de nuevo, o sea, sí me gusta hacerlo. Pero en ese momento, que no tiene tanto, o sea, son como un par de meses, pues, no, era muy pesado. Y además, aprovechando que estamos en podcast, que es una plática más, amena, más, no tan formal. Casual. Ajá. Pues también era una cuestión del trabajo. Es decir, pues este año, no, bueno, el año pasado más o menos. Entonces, pues sí fue un ascenso, aunque realmente no tiene como... Bueno, el caso es que... ¿Tantos beneficios? ¿Tantos beneficios? Es poniendo una balanza, ¿no? Es como... Mira, me paga más o menos el doble de lo que ganaba antes, ¿no? Okay. Entonces, desde ese punto de vista, pues está bien. Pero como que el tipo de actividades que hacía, por lo menos durante los primeros 3-4 meses que estaba en mi nuevo puesto, no eran muy diferentes a las actividades que hacía en el puesto anterior. De hecho, eran menos, pero eran mucho más tediosas, porque involucraban hacer como muchas actividades de seguimiento de proyectos que yo no había empezado, que había empezado la persona que estaba antes en ese puesto. Porque además de que, bueno, fue un ascenso, fue en un área diferente en la que yo me encontraba. Entonces era darle seguimiento a proyectos que yo no tenía mucha idea de por qué habían empezado, y cuando veía cómo estaba el avance decía, bueno, porque la persona que estaba antes hizo así las cosas, esto no tiene como mucha lógica. Y había algunos problemas que tenían esos proyectos que tenían que arreglarse rápido, si no, no iban a avanzar ni se iban a terminar, por lo menos no mientras yo estuviera ahí. Entonces necesitaban una solución rápida y tú no tenías conocimientos de ello, ¿verdad? Ajá, sí, tenían... Bueno, creo que ni siquiera tampoco estaban tan conscientes de que tenían un problema. ¡Oh, demonios! Ya empezamos mal. Ajá, sí, porque llego y veo y digo, bueno, ¿por qué están haciendo eso? Y les pregunto a mi nuevo jefe, ¿por qué están haciendo así las cosas? ¿Cómo va? Pues siempre se ha hecho así, ¿no? Ajá, entonces siempre se ha hecho así, pero bueno, está bien. Hay algunas cosas que tuve que terminar como estaban empezando, pero apenas ha de ser más o menos como 2 meses, que además integró una nueva persona al equipo, que es una persona que yo tengo a mi cargo. Me cambiaron a otra persona que tenía a mi cargo, que ya tenía como mucha inercia de, bueno, siempre se han hecho las cosas así, voy a seguir haciéndolas así. Bueno, no me conviene tanto. La nueva persona, pues, nunca había trabajado en el instituto en el que trabajo, entonces está como fresca. Entonces, ya es como mi equipo de trabajo, es nada más una persona, no somos muchos. Pero con esta persona, y después de haber entregado las cosas que ya estaban comprometidas, ya le he podido dar dirección al área en la que estoy, como a mí me parece que es más conveniente. Entonces eso también me quita muchísimo estrés, porque no estoy terminando algo que otra persona empezó y que no tengo como muy claro por qué lo empezó así, o por qué lo quieren así, o por qué lo quieren terminar así. Y si estoy empezando proyectos, que tengo una idea de para dónde quiero que vayan, qué es lo que quiero que se haga y qué es lo que se quiere lograr. Que sea eficiente. Que sea eficiente, que se hagan las cosas que se necesitan hacer de una manera que yo le entienda. Exacto. Porque si hay unas cosas que yo no entendía, bueno, ¿por qué las están haciendo así? Se pueden hacer, pero es como demasiado esfuerzo, demasiado tiempo, no van a terminar. Si tú vas a estar a cargo, pues mejor que... Ajá, exacto, que realmente esté a cargo, porque si no, básicamente nada más estaba como, así de yo estoy a cargo y bueno, sigan con lo que están haciendo. Sí, imagínate que estás manejando el coche tu amigo, es como va a la carretera y se mete a una esquina medio peligrosa, da vuelta y es todo de bajadita. Entonces te dice, bueno, yo aquí me bajo, se baja, sale y tú manejas y está rodando. Y pues tú vas de bajada y no te queda de otra más que seguir en la misma bajada. Frenar y frenar en la bajada me implica. Ajá. Entonces es era como la situación. ¿O no era una trampa? Ajá, entonces es así. Sí, porque no tienes como para dónde hacerte hasta después de un tiempo. Dices, bueno, ya estabilicé el coche, ahora sí ya lo freno, me hago a un lado, lo que quieras hacer. Y bueno, eso es como demasiado estrés porque tenía que pasar mucho tiempo pensando en eso.
Y aunque ya no estuviera en la oficina, tenía que terminar otras cosas. Y bueno, además eso involucraba que me quedara mucho tiempo. O sea, que estuviera... Horas extras. Horas ¿no? extras Además. y que además no me las pagan por la manera en la que funciona mi trabajo. Entonces, sí, además de tus horas extras. Y luego, algunas ocasiones sí te sentías pues, cansado, ¿no? Agotado. Sí. Entonces, sin algunas veces, digamos, casi a diario, ¿no? Entonces, bueno, yo no quería que poner otras palabras, pero sí. Ajá, entonces ese era como una situación demasiado conflictiva. Estresante, sí. Demasiado estresante. Bueno, y después estar como haciendo el podcast. Bueno, okay. El poco tiempo que me queda libre, tengo ya apartado una parte considerable para preparar el podcast. Ok. Y eso regresa al principio de la pregunta. Entonces, bueno, preferí mejor no hacer el podcast un tiempo. Y también tiene que ver un poco con varios cambios en la ciudad. Bueno, más o menos porque para yo transportarme, pues tomo aquí el Metrobús. De hecho, que en el que tú llegas para acá. Ajá, como mi trabajo está cerca de Mixcoac. Órale. Por ahí llego, ¿no? Es tardado, ¿no? Pero puedo llegar. Y si no, podía tomar la línea del metro que pasa sí. allá. Ajá. Pero bueno, no tiene tanto tiempo. De hecho, bueno, se siente más tiempo del que es. De que, bueno, habrían algunas partes del metro que estaban cerradas. Entonces, bueno, esa ruta se vuelve muy pesada. Pero bueno, ya me acostumbré al Metrobús. Pero hay obras, entonces se tarda más. Entonces, pues eso también, aunque es como un cambio pequeño, hace que del día pase una cantidad de tiempo más grande de la que debería. Moviéndome de un lado a otro. Que es en el tiempo en el que puedo aprovechar para leer. El problema es que si te has subido en el Metrobús a las horas de oficina, pues, si no tienes 2 o 3 caras de otras personas junto a ti, ya vas cómodo, ¿no? El punto es de que si ya entraste, ya es suerte. Sí, ¿no? Y ya me ha tocado ver gente que descompone las puertas ya ves que... Porque quieren. A fuerzas quieren subirse. Y la puerta intenta cerrar. Y quieren subirse. Y aunque ya esté 3/4 partes de su cuerpo afuera, creen que va a cerrar. En el metro a veces funciona porque las puertas del metro son más resistentes. Pero las del metro no. Entonces a veces... Bueno, la vez que me tocó vi como la puerta se zafó un poco. ¡Wow! Entonces ya no cerraba bien. Entonces se fue así como entreabierta. No, y la persona que provocó eso, además, ni siquiera se fue en ese... Porque no pudo subirse. Entonces, además de que lo arruinó, no... Ni siquiera avanzó. Bueno, ya además esa unidad la van a tener que parar un rato en la que la arreglan y todo eso. Entonces va a estar... es uno menos. Uno menos que va a ser más pesado para todos. Y... Nada, como un pequeño paréntesis. Yo una vez estaba en el metro en hora pico. Ajá. Y una persona, por no poderse salir en ninguna de las puertas, se salió por la ventana. Sí. Te lo juro, es como de... ¿qué? Yo lo he visto en videos así en Facebook, así de, qué cómico, no es de, es que estaba bien lleno. Pero yo cuando tú lo ves así en vivo, sí es impactante porque es de, si él tuvo que hacer eso, ¿yo qué tengo que hacer para poder salir? Sí, y fíjate, para subirte y para bajarte es un problema, ¿no? Y eso es muy estresante. Es muy problemático. En fin, y bueno, eso también tiene mucho que ver con el trabajo. Nos van a cambiar el horario, lo van a hacer fijo, porque tenemos un esquema de horario medio curioso, porque podemos entrar a cualquier hora entre cierto lapso de tiempo. Mientras cumplas con tus horas. Ajá, entonces eso hacía que pues, te pudieras quedar como mucho rato, si se necesitaba, porque supuestamente así ya no tienes que quedarte tanto tiempo un viernes, un jueves. Suponiendo. Ajá, en teoría. En teoría. Ajá, pero en la práctica pues no, nunca pasaba. Y bueno, lo que quieren hacer es que con nuestro horario, ahora sí, si tu hora de salida es 6, 7 de la noche, pues, sales y sales. En teoría. Ajá, en teoría esperemos que sí lo cumplan, porque igual en la entrada no había problema actualmente de que te pusieran retardo, porque eso no existía, pero ahora sí ya tienen como hora de entrada fija y bueno, te imaginarás que los que trabajamos esa semana se nos van a poner retardo a la entrada, igual que no respeten la salida y ya sabes. No, nunca pasa. No sé, bueno. No, bueno, es que de hecho ya estaba en marcha la iniciativa, pero la frenaron. Ya debió haber empezado primero de este mes, cuando estamos grabando, que estamos a 7, 8. Después de la primera semana, bueno, terminó la primera semana del mes. Entonces ya desde Ajá, entonces el día primero ya debió haber entrado. Pero como tuvimos tanta oposición y no tenían como muy claro, ¿no? ¿Y esto qué implica? Se recorrió hasta el 16 para que nos digan qué va a proceder. Pero bueno,
Sí. Burocracia. Sí, realmente es una cosa muy burocrática eso del horario. Porque además por el tipo de trabajo que hacemos, pues, no es como los de administrativo, que son los que seguramente fueron los de la iniciativa, que ellos llegan a las 9, hacen 3, 4 cosas que tienen que hacer todos los días. Se van a comer sus 3 horas. Bueno, no, aunque no lo haga, pero pues ya sabes, llegan y hacen lo mismo todo el día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año. O sea, hacen lo mismo todo el tiempo. Entonces, pues, sí, ya sabes que a las 6 terminas y no te salió nada raro. Exacto. Pero la mayoría de las personas que trabajamos... ¿En tu área? En mi área, en el piso, o sea, todas las personas del piso, pues, no son así nuestras actividades. Sí. Son muy dependientes de muchos procesos. Y exacto. Algunas de repente son muy... Es muy difícil predecir cuánto tiempo te vas a tardar. O cuánto tiempo necesitas apartar para algunas cosas. Sobre todo cuando tienes que interactuar con personas externas. E incluso con internas. Porque las personas internas, si son de otro piso o de otra área, tienen como otra manera de trabajar. Así que si sumas todo eso, dices, sí, bueno, como que hacer un podcast es nada más querer sufrir. Sí, de lo que mencionaste al inicio, así como de, no, es que no pude. Esa es una respuesta muy rápida. No sé si lo vayas a compartir en tu podcast de A la Aventura, que no lo mencionamos, que es de libros y lectura. Sí. De cómo lo vayan a tomar desde, ay, Bosco, no, es que te hubieras hecho... Pero ya cuando me mencionas todo eso y es de, wow, tú lo hacías antes todas las semanas sin falta. Ajá. Wow. Sí, entonces esa es también una de las cosas que... ahorita te lo platico a ti de una manera rápida, sin... mucho orden. Sin relleno. Sin mucho relleno. Pero igual a la hora de que publique y explique rápido. ¿No? Sí, es como que darle orden a las cosas, ¿no? Pasaron estas 2, 3 cosas y por eso. Sí, pues hay maneras de explicarlo. Ajá, no. Y además espero, creo, como que las personas con las que más interacción tengo en el podcast, que escuchan el podcast, con las que platico ahí de repente en Facebook, Twitter o me mandan correo, son más comprensivas que las personas que casi no escuchan, que realmente es como una ventaja también de que el podcast no sea de un tema que requiera que estés sacándolo. El del trending. Ajá, sí, exacto, que sean noticias o que sea la novedad. Porque las personas que no lo escuchan así como cada semana a fuerzas, pues no, como que no les duele tanto que no aparezca una semana, porque pues no es como si se perdieran de algo que ya después no se va a recuperar. Sí, la extrañeza es como de, uy, yo ya tenía mi itinerario. Ajá, sí. Y escuchaba La Aventura el martes así en el transporte público para mi trabajo. Ajá. Sí, yo era así como... Ajá, y ese es el cambio que sí resientes. Sí, es parte de tu hábito y pues lo entiendo. Pero bueno, no. Y además dar como muchas explicaciones en su momento es como que bueno, eso también va a implicar como darle mucha atención a esto en este momento. Mejor prefiero... que no es buena idea, ¿eh? Nunca es buena idea, como dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso. Nunca es buena idea. Y en este caso tampoco fue buena idea, pero fue la única opción que tenía en ese momento. No, y estuvo... Sí, estuvo bien porque si no ibas a terminar loco y eso viendo el lado más positivo de las cosas, ¿no? Ajá, sí, y bueno, de todos vas. O menos que estés loco. Sí. No, bueno, para hacerlo semanal. Sí. No, y tuviste una muy buena racha, envidiable, bueno. Sí, no. Yo no hubiera podido. Sí, no, pero no pudiste. ¡Oh! Bueno, que con el Podcastation tuvimos una buena racha. Sí, también, sí, no, ajá. Sí. Como breaker. Sí, no, bueno, pues aprovechando, pues hay que decir las cosas, ¿no? Sí, tú lo intentaste, ya viste lo complejo que es hacerlo. Con compañero. Este podcast sí sale cada 2 semanas, así. Ajá, sí. Sí, o sea, si es con compañero, eso además le mete otro factor, que tú no puedes controlar. Estresante. Ajá, porque por muy amigo que sea, incluso aunque sea una persona con la que vives, no puedes controlar lo que le pasa a la otra persona. Exacto. Y pues sí, es doble dificultad. Por cada persona que le sumas al equipo, como que le duplicas la dificultad de que salga cada semana. El grado a la ecuación. Ándale, de hecho. Entonces sí, si tuvieras un podcast de 5 personas, o sea, si tienes un podcast de 5 personas y sale cada semana, o sea, mis respetos para las personas en el equipo, porque que todas las personas se junten. Y hay varios así. Sí, entonces Y el que más estresa es el que lleva todo, ¿no? Ah, el que los junta, ¿no? El que los arrea. Sí, y además nunca se lo agradecen, ¿no? Exacto. Sí, y es el que más le tiran. Ajá, sí, generalmente el que los está organizando es el que
Bueno, y pasa en cualquier lado. Sí, saludos a todos esos héroes sin capa. Sí, entonces, y anónimos sobre todo, porque a veces ni siquiera lo mencionan dentro del podcast. Tú ya te enteras si sigues el podcast, si los escuchas y ya te das cuenta de que es una persona del equipo la que te contesta en Facebook, la que te contesta en Twitter, la que pregunta si tienen alguna pregunta para la edición. Y el que se disculpa por todas las... El que se disculpa, por ejemplo, si se retrasa o cosas así. Ajá, pero sí, es parte de la onda de hacer podcast que nadie te dice en un principio, ¿no? Por eso cuando hacíamos Podcastation les mencionábamos mucho que era trabajo, ¿no? Sí, exactamente, que decíamos, no, pues aviéntense. Pero bueno, no he sabido todavía si que alguien me ha comentado de que, es que inicié un podcast porque escuché Podcastation, todavía no. Que lo sigo esperando. Pero que también así como escuchar de esos problemas, ¿no? De que no, pues, no pude. Lo intenté, pero no pude. Ajá. Que también es válido. Sí, y no está tan... O no me gustó así, la verdad. Ajá, también eso, es que puede que no te guste. Sí. Estuvo bien, grabé 2-3 emisiones, pero no sé, yo prefiero hacer otra cosa. O que me paguen por todo el trabajo que estoy haciendo. Sí, es que es mucho trabajo. Y por eso también en Podcastation, y aprovecho para mencionarlo, siempre he sido muy, muy enemigo eso de que empieces comprando todo tu equipo. Exacto. Porque pues puedes comprarte micrófono... Incluso aunque no sea muy caro, de todas maneras un micrófono de 2,000 pesos, pues no es cualquier cosa, 2,000 pesos. Pues digamos que esto me había costado como 1,200, ¿no? Algo así. Todo. Y es como el estándar. Es así, es bien, pero no es lo mejor. Sí, y ya todo, porque era el micrófono, la base y además el filtro de pop. Todo, o sea, todo. Porque, por ejemplo, este micrófono es más caro y hay micrófonos más caros. Por ejemplo, el famoso Blue Yeti que está caro. No es mal micrófono, pero es mucho más caro que otros que puedes comprarte que tienen calidad similar. Y eso es más para el estudio, ¿no? Es como... Ajá. Si en un lugar así adecuado para... Sí, por ejemplo, ahorita que grabemos y ya lo tengas todo editado, se va a escuchar reverberación. O sea, es inevitable porque el cuarto no está... Pero se va a escuchar muchísimo mejor que otras emisiones. Porque te tengo que comentar. Yo en cuestión desde que ya grabo en mi casa, ya así como que me tuve que quitar esa barrera de... que mi papá o mi hermana me escucharan hablar y yo tartamudear. Dije, bueno, ya ni modo. Entonces, que me compré una diadema gamer que es de Kingston y bastante buena. Sí. Lamentablemente, en algunas ocasiones, no sé si sea por el pop o bueno, suena el... sí. Bueno, pero lo tienes muy cerca de la boca. Exactamente. Entonces, y como yo no tiendo mucho, bueno, como a hablar fuerte, entonces sí me cuesta trabajo en la edición, pero pues ya trabajo con lo que tengo. Sí. Entonces es lo importante, ¿no? Sí. Es como que eso es más importante porque de repente ves a una persona que quiere empezar el podcast y ya está buscando una mezcladora y dices, a lo mejor wow. Sí, a lo mejor no es la mejor idea, sobre todo si estás buscando una mezcladora de varios canales y dices, no, es que vamos a tener invitados y que no sé qué. Es una Yamaha de... Sí, por ejemplo, y esta no es muy grande y aún así es una inversión considerable para una persona que está empezando. Perdón, problemas técnicos. Y bueno, digo, a lo mejor si tienes el dinero y te sobra, pues no pasa nada, ¿no? Dices, gasto 1,000, 5,000 acá. Sí. Y póngale aguacate. A todo. No te pesa tanto. Pues, está bien, ¿no? O sea, si no te pesa, lo puedes gastar. Pero aún así creo que la mayoría de las personas, como gastar 2,000 en un micrófono, 1,500 en un accesorio, son 4,000 en una mezcladora. Como que de todas maneras sí lo resientes. Sí, exacto. Y sobre todo si empiezas y dices, no me gusta. Es de, demonios. Y vamos a grabar la otra semana. No sé, es que tengo que hacer otras cosas, el trabajo o algo. Sí. Y una de dos, terminan así con el equipo, guardaron en las cajas o lo terminan rematando. Sí. Bueno, la ventaja del equipo de audio, pues de Dios bendito, es que casi no se devalúa. Por lo menos no se devalúa tanto como un videojuego. Exacto. Bueno, a menos que sea de Nintendo, ¿no? o las películas, ¿no? O las películas. Están en el botadero que eran así Blu-rays de 300 pesos. Yo he visto ya de 20 pesos. Bueno, pesos. Sí. Yo vi en Walmart las de mi villano favorito en 20 pesos. Wow. Y ya Blu-ray. Así y era Blu-ray. Digo, en el equipo de audio, pues sí... Si lo quieres que salga, lo vendes 30-40% más barato si quieres que salga. Pero puedes, ¿Y si lo cuidaste y todavía? ¿Y jala chido? Sí, ahorita, bueno, que estoy tronando los labios, a lo mejor lo vas a tener que editar, pero bueno, es otra cosa. Bueno, es que aquí se escucha mucho en el mío. No. Pero lo importante de eso es no empezar con todo el equipo, como echándole tanta inversión.
sino más bien empieza con lo esencial. Le das una probadita y si sí te gusta mucho, ahora sí ya le metes. Y si sientes que no te va a gustar, pues mejor ahí lo dejas y no le invertiste tanto y puedes vender lo que compraste o puedes hacer con él otras cosas. Sobre todo conviene cuidarlo. Sí, exacto. Pues sí. Bueno, a menos que estés... Es que estés muy loco para tratarlo. Sí. Es como gorila de que termines y lo avientas toda la caja. Así. Ajá. Y aún así, por ejemplo, con el micrófono que tú tienes es un Shure. Son resistentes. ¿Shure? Ajá. Sí. Ya lo siento, el chiste en inglés muy malo. pero sí resisten. Ajá. Y como el que yo tengo, no lo puedes golpear tanto. Ese se puede averiar. Y también eso tienes que ver, ahora que dejes equipo, uno que sí te vaya a aguantar golpes, o si sabes que eres muy cuidadoso y nada más va a estar en un lugar y ni tu mamá lo va a tocar, pues perfecto, ¿no? Sí, si tienes una habitación así. Ajá. Sí, porque además luego te dicen, y además te compras tu diadema profesional, aislante de ruido para que puedas monitorear. No es indispensable. Como después empezar tan sencillo como con una diadema de gamer que tiene un micrófono bueno decente para el precio. Sí. Y además dices, bueno, no me gustó el podcast, pero si juegas videojuegos ya tienes la diadema. Sí. Bueno, pues ya ni modo. Te voy a matar. Ajá, tú te quedas con la diadema. Sí. O si mínimo son audífonos, ¿no? Que también sirve para... Bueno, aquí voy a hacer una autopromoción. Yo empecé videos de gameplays en mi canal sí, también de YouTube. Sirve por eso. Entonces, pues funciona perfecto. Y es sorprendente, ¿no? Que ya cuánto tiempo pasó esto. Y de tantas cosas que mencioné, que no quiero ser patrón, yo no voy a hacer gameplays de videojuegos. Sí. Los termino haciendo. Sí. Pero está bien. Sí, eso está bien. Esos cambios. Sí. Pero bueno, para darle un poco de orden a nuestra conversación. ¡Wow! Es Bosco. Sí. El alma de Podcastation. Y qué chido que otra vez ya está aquí poniendo orden. Ajá, bueno, pues empezamos con ¿por qué no a la aventura? Ya hablamos de eso. Creo que ya quedó explicado. Sí, a menos que te haya quedado alguna... No, para nada. Bueno, entonces eso. Y ya pues estamos hablando de... equipo. De que va de la mano con el tema anterior, que es, bueno, todo lo que implica hacer un podcast. Que además es por lo que hicimos Podcastation, así que es natural que hablemos de eso, ¿no? Sí. Que nos interesa mucho el tema de cómo se hace y el esfuerzo que implica. Y ojo, o sea, sí soy muy mordaz en el asunto de que siempre soy muy crítico acerca de cómo hace podcast la gente. Por ejemplo, esto del equipo, sé de gente que lo primero que te recomienda es, quiero hacer un podcast, cómprate tantas cosas. Porque no me gusta que las personas queden desilusionadas de hacer podcast. Que tengan un concepto malo. Ajá. Así es de... es que el podcast y lo toman así como con un resentimiento de que... no, es que esa cosa no... No, ajá, es que tuviste una mala experiencia y... ¡fue tu culpa! A lo mejor este ejemplo a ti te hace más familiar, es como ir al gimnasio. Porque hay personas que empiezan en el gimnasio... pero ya sea por un mal instructor o por alguna cosa, tienen muy malas primeras experiencias. Sí. Y nunca vuelven a hacer ejercicio. Y eso pues es algo que si hubieran tenido una buena experiencia y hubieran empezado a hacer gimnasio, tendrían no solamente buen físico, sino además estarían salud. Ajá, pero puede que sea una mala primera impresión. Igual que con las personas. O sea, a lo mejor es una persona que puedes tener mucho con qué congeniar, sí, pero la primera impresión es como muy determinante. Sí, que igual aquí todavía yéndome un poquito por la tangente. Ajá. En el Trans Podcast hablamos de un tema de cómo ligar a las chicas. Sí. Entonces, la primera impresión siempre es lo que cuenta. Sí. Que no importa que, así como le intentes rescatar todo eso, siempre cuando conoces a alguien, es de, no, es que cuando te conocí es esto, sí, ¿no? Y eso aplica... Bueno, y tú sabes perfectamente eso, ¿no? Ajá, sí, no, y eso aplica para el ligue, cuando vas a una entrevista de trabajo. Exacto. Sí. Se puede decir que llegues y ya sabes desde la primera impresión que no tienes muchos chances a menos que haya otra oportunidad de alguna manera compensar eso. Entonces una palanca. Ajá, sí, o sea, en el peor de los casos, o que sea como de varias etapas y como que esté ponderada y que tengas como entrevistas con varias personas. Pero sí, es muy importante. Igual, por ejemplo, poco tiempo que trabajé vendiendo cosas. Entonces, también, no sé, si te cae mal la persona que te va a comprar, la tratas diferente. Sí. Aunque sea tu obligación venderle. Sí, las personas que trabajan con clientes, también mis respetos porque... Sí, atención al cliente, eso. Sí, que también hay personas que tienen como esa visión idealizada. Que dicen, yo me gustaría tener mi tienda depende de lo que les guste, ¿no? De discos, de películas, de videojuegos, ¿no? Y nunca
trabajado detrás de un mostrador. Entonces no saben lo pesado que es venderle a alguien, aunque sea algo que te guste. Porque las personas no van a ir a comprar los discos que a ti te gustan. O de lo más básico, poner una tiendita, ¿no? Ajá, sí. Que yo entiendo la postura de que algunas personas sí sienten de que no les alcanza el dinero o les fue mal el día. Pero a mí siempre lo que me motiva a ir a una tienda es de que no que sean súper amables de muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Sino es como la atención de ¿qué busca, joven? Y ya, listo. Cuando me tratan mal, nunca vuelvo. Sí, aquí por ejemplo hay una tienda que yo prefiero ir a otra porque me tratan bien, o sea, nada más me dicen que necesita tal. Decente, es como, no trato que me laman la bota y todo, no, pues es de, yo te voy a comprar y ya, listo. Ajá, sí. Y es poner esa cara, ¿no? Es como de que me siento mal, o digamos que una situación de que mi perro me rompió el cable de algo, o me peleé con mi chica. Y luego pues, ves a una persona y no te vas a desquitar con ella. Es como, tienes que ser profesional. Ajá, sí, eso también. No cualquiera lo hace. Yo no podría. Sí, no, yo no tengo tanta paciencia. Y el tacto, qué bueno. Sí, también es una parte de eso. Pero bueno, pues, por eso no es que también que piense que hacer un podcast de videojuegos esté mal, ¿no? Pero tal vez si hay podcasts de videojuegos que son tal cual lo describí. Sí. O sea, a ver, vamos a ver en GameSpot. Son 3 noticias de... Pues, ponte a hablar. Y ya media hora, ya chingamos. Sí, ya lo hicimos, ya cumplimos. Y la semana que viene otro igual. No, bueno, tampoco se trata de eso, ¿no? Si vas a hacerlo, pues por lo menos sea algo que lo hagas, no digo así como que te mates haciéndolo, pero... Que como lo mencionaste... Que le pongas algo de empeño. Sí, y como lo mencionaste en tu podcast de la aventura de la reseña de los libros, tienes razón, porque cuando pasa una película, vamos a hablar de Spider-Man o Civil War o lo que sea... Sí tiene como una fecha de expiración. Sí. Y también de un videojuego. Que yo he intentado poner en mi podcast del trans, así de reseñas de juegos, pues me salieron un poquito más baratos, entonces. Pero son muy recomendables. Pero siento que los libros todavía tienen esa ventaja de que, bueno, pues me dejaron esa tarea, ¿no? O quiero... sí, también. O me interesa este libro, quiero una buena reseña. O una reseña que no me arte, porque sí hay otros podcasts de libros que no voy a mencionar. Sí, es por eso que se siguen descargando. Sí, y es que a diferencia de los videojuegos que son como muy de novedad, un libro puede una persona decir, es que me recomendaron leer 100 años de soledad, que algún momento va a haber episodio de A la aventura de ese libro. A ver, rápido, ¿y cómo vas con el libro? Ahí está. Literalmente ahí está. No avanzaste, ¿verdad? No he avanzado nada. No, y no te culpo. Bueno, no sé, pero no lo he leído. Algún día lo voy a terminar. Han pasado 84 años. 84 años. Pero finalmente lo he terminado. Pero puede ser que un amigo te dice, no, es que está bien padre. Dices, pero a ver, vamos a ver qué dice este podcast de este libro, a ver si me convence. De 20 minutos, a ver si me convence. Ajá. Que está bien, ¿no? Ya, de todas maneras no me convenció. Pero bueno, pues no hay problema. Pero en los videojuegos sí es así como de... Está el juego de novedad. No sé por qué, o sea, tampoco es como que sea menos divertido si lo juegas un año después. Es que es la complicación de mucho el ahora, ¿no? Sí, no lo entiendo. Que no sé cómo se llama ese término, bueno, cómo lo definan, pero es de que si no lo jugaste ahorita, no, pues es que ya lo rebajaron, es que es malo, no, es que es muy bueno, pero ya pasó. Sí. ¿Qué es lo bueno? Bueno, es bueno y malo porque no tengo tanto... bueno, estoy pasando por una época no tan buena económicamente hablando. Que yo sí en las rebajas de Steam me aboracé y me compré bastantes títulos y son muy buenos, pero ya nadie habla de ellos, que yo aprovecho y les recomiendo el título y hago una reseña como si hubiera salido algo y no gasto tanto. Sí, yo me compré King of Fighters 14. 13. El 13, el 13, que es el anterior. Cierto. De todas maneras lo voy a jugar. El nuevo es el 14. Cierto. Pero voy a jugar el 2013 porque me gusta King of Fighters un poquito y quiero jugarlo. No, pero va a desaparecer porque tiene expiración. Chingada. ¿No? Bueno, a lo mejor en ese sí, porque el juego en línea hay menos gente, ¿no? Pero de todas maneras lo juego en línea. O sea, me gusta para practicar y distraerme, ¿no? Sí, yo no sabía que te gustaba el KOF. Pues me gustan los juegos de pelea en general. Y pues, como buen mexicano, pues, obviamente. A mí no me gusta el KOF. ¿No te gusta? Hay algunos personajes, pero que te diga que... No. Yo prefiero Street Fighter. Bueno. Que también soy malo, pero no sé. Sí, bueno, es que también es cuestión de gustos. A mí en general me gustan los juegos de pelea... Casi todos. Los que no me gustan, por ejemplo, son los de Mortal Kombat o Injustice, que es lo mismo, ¿no? Que yo sí me defiendo mejor en esos, pero sé que... sí, no me gustan mucho. Dos son malos, o sea, tampoco en los juegos de pelea no es que sean malos. Son diferentes y el estilo no me... Es como... No me hace clic.
los juegos que no me hacen clic son los de Tekken. O bueno, solo Excalibur. Así en 3D. Ajá. No me hacen clic. Sí, a mí me gustan mucho. Con unos amigos jugamos muchísimo Tekken 3, pero muchísimo. Pero sí, es cosa de gustos. Porque exacto. El King of Fighters sí es muy diferente a Street Fighter. Aunque están en 2D y si agarras Guilty Gear o otro Bass Blue, son bien diferentes. Y pues lo compré y ahí estoy jugándolo. No pasa nada, ¿no? Pero ya el juego ya es viejo, ya a nadie le interesa y tu podcast, aunque hables de él, pues ya. Sí, y además en libros hablo de autores que ya tienen cientos de años muertos y no pasa nada. La gente quiere seguir leyéndolo. Bueno, eso a lo mejor tiene que ver con cómo apreciamos a los videojuegos, ¿no? Sí. Pues tiene que ver, yo pienso, con eso, de que yo sigo jugando Dark Souls, de repente ahí lo tengo instalado, no lo desinstalo porque digo, tengo ganas como de empezarlo, y ya lo empiezo y llego hasta Orsen y Smug, les gano y ya digo, ya esa es la parte aburrida del juego y ahí le dejo. Sí. Ya después de que vas con los lords, ya dices, eso ya está pesadito, ya mejor no. Sí, es como un click, no es como de se me antojó hacer esto. Ajá. Y ya, exacto. Sí. Un buen punto. Ajá, y puedes hacer con un montón de videojuegos, o sea, si yo no lo hago porque sé que lo voy a empezar a querer terminarlo, puedo poner Super Metroid del Super Nintendo y lo puedo jugar. Y me encanta. Que ya viene el Super NES Mini, pues quién sabe si alguien pueda comprarlos. Aquí en México. Ajá, sin estar haciendo tranzas ahí con los de las tiendas. Exactamente, y por un precio considerable que nada. Sí. Y o sea, digo, no es que sea mala idea comprarlo caro, porque lo puedes vender aún más caro, pero ese no es el punto. Ajá, como que ese no es el punto si no es. O sea, si lo quieres para tenerlo, pues... Sí, yo lo quería porque es mi consola favorita. Ajá, de todos, pero sé que va a llegar muy caro o un revendedor es de... No, pues hay una tienda virtual y... Ajá, sí. Sí, igual... estaría bonito tener así como mi anaquel, así que te pides, pero no, es que es muy complicado. Sí, nada más para que lo quieras ahí nada más. Mira qué bonita se ve, me costó 5,000 pesos. Ajá, sí. Bueno, digo, o sea, no es también... como para delimitar a la gente que colecciona cosas, ¿no? Pero pues para nosotros no es. Sí, yo no sé coleccionar. Sí, no es para nosotros, es para otro público. Con dinero. Con dinero para esas cosas. Sí. Porque puede tener dinero, pero si se lo está gastando en eso en lugar de la renta o de darle la pensión a sus hijos, a lo mejor no es un buen gasto. ¿Y sabes que hay gente así? Sí. Sí, hay gente así que los hijos podrán estar usando libretas recicladas, así como que a ver, escriben en el margen, todavía aguanta, pero el señor sí ya se compró su edición especial de Uncharted o lo que sea. Mira qué bonito se ve en la anaquel. Claro, y el anaquel es caro también. Pero la esposa, oye, ya pagaste la luz, pues te di $2, Bartola. Sí, ¿sabes? Que no la vas a pagar. Sí, te tiene que alcanzar. No, bueno, ya. Sí, ya es mucho. Pero bueno, ese es el punto con los videojuegos. No sé por qué la gente después de un tiempo ya y son buenos, o sea, igual compré también, no compré tantas cosas, pero sí compré algunas y las voy a ir jugando poco a poco. Tengo un montón de juegos que jamás voy a jugar porque como los compro en el Humble Bundle, digo, bueno, y ahí están. De lo que yo intenté es que si lo voy a jugar, bueno, lo voy a comprar. Sí. Que ahí tengo una listota gigante de títulos que es de, bueno, así que conforme pase el tiempo voy así pues a hacer un poco de tiempo, pero sigo jugando Hearthstone, entonces se me va alargando. Que nunca estaba teniendo nada en ese juego de cartas. Sí. Que hace poco escuché la emisión del Angry Monkey Podcast, el debate que estuvo. Sí, esos tiempos. Ajá. Sí, a mí no me gusta Hearthstone. No, es exactamente. No, y está genial. Es como de comparado con Magic. No tiene nada que ver. No, ahí tengo un mazo. ¿Es el nuevo? No, bueno, pero para que veas cómo son las cartas. Aprovechando que estamos en un podcast más. Sí, para que vean las cartas. Sí, para que las vean. ¿Y por qué rosa? Bueno, ¿por qué rosa? Es que tiene un recubrimiento rosa. No sé. ¿Te gusta? Sí, porque me gusta el color rosa. Y como nadie juega con estas micas de color rosa, pues es muy difícil que alguien te agarre una carta y no se des cuenta de que es tuya. Órale, qué buena táctica. Sí, porque hay un montón de gente que le gusta jugar con negro o blanco. Exacto. Sí, bueno, en blanco no, porque se ensucia. Son los colores. Negro o rojo. Entonces, si te... O sea, con el grupo que juego no pasa. Sí, pues... Pero ya sabes que siempre no falta el niño rata.
Y ya ni tan niño que así como que... Ay, pero si es mi carta, mira, tiene misma mica. Ajá. ¿Y cómo le debates eso? ¿Y cómo le debates eso? Sí, y ya sabes que ahí estando entre la bolita y están también tus amigos. No, que sí, que esa carta se la traía. No sé qué. Que entiendo porque yo también tuve una emisión en mi podcast de... Ajá, de Yugi. De cómo... de volar cartas, pero bueno. Sí. Sí, pero bueno, sí, y hablando de Hearthstone, aprovechando la tangente, también, o sea, no es que esté mal jugar Hearthstone, como todas las cosas va a ser, que voy a decir mucho, no es que esté mal, no, soy muy crítico de todo, por eso la gente me tiene miedo en el trabajo. Es que, bueno, a mí no me gusta, ya está, pero también porque no puedo recuperar mi inversión, porque no puedo vender las cartas. Sí. Esas las puedo vender, a lo mejor algunas no voy a ganarle nada. Pero hay otras que sí. Hay cartas que yo sé que compro hoy y 2-3 años le duplicó el valor. Esto está genial. Porque son cartas que sé que se van a seguir jugando, la gente las va a querer seguir usando y a menos que las vuelvan a reimprimir muchísimo van a conservar su valor. Entonces hay veces en las que digo, veo una carta de esta cara, digo, la puedo comprar y si sé que va a conservar su valor, no me pesa. Ahí va a estar, a lo mejor la tengo también guardada. Pues también como mitad coleccionista, mitad ¿Tienes una carpeta o algo así? Sí, tengo... ese rato, cuando llegaste estaba reorganizando. Tengo como un mes reorganizando porque tengo jugando desde el 2013 más o menos, sí. Entonces ya van a ser casi 15 años que tengo jugando y... 2003. Ajá, y hay cosas que se quedaron en Morelia, entonces soy de allá. Y lo que tengo aquí, entonces... Sí, pues yo sigo conservando mis tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y ahí está. Ajá, sí, todo bien. no pasa nada. Bueno, las de Yu-Gi luego banean y se va. Sí, exactamente. Yo sé de, bueno, tengo mi dios egipcio Ra, que yo no lo compré, que compré el de juego de Xbox y me ponían esas cartas. Entonces yo de, bueno, pues tengo el juego. Pero a un buen punto de que sé que no puedes revender ninguno. Que yo como no le he metido nada de dinero, sí, es solo tiempo. Es como jugar mi solitario. Sí, ajá. Sí, o sea, si es tiempo que te divertiste, pues ¿cuál es el problema? No, para eso estás jugando, para divertirte, ¿no? Pero si estás metiéndole dinero y quieres recuperar dinero, pues mejor no. Sí, que yo jugué Magic en el Xbox, pero fue en digital. Entonces, sí, es muy diferente. Que sé cómo se... Sí, y lo importante de eso es... que tenemos salud. Que tenemos salud. No, que sí, bueno... En el tema de los videojuegos es que hay juegos como Hearthstone, que es que tienen como mucha vida, porque no es como que se acabe el juego, ya lo terminaste la campaña y de ya la se expansión acaba. Que, digamos un ejemplo así como acaba de salir el Doom, o bueno, y es que ya se acabó la campaña, los DLCs y listo, ¿no? Y ahora sí, y en cierto modo también eso es como... También por lo que me gustan los juegos de pelea, que igual no juego mucho con otras personas, es que mientras haya personas jugando, lo pones. O sea, mi favorito de juegos de peleas de toda la vida es Street Fighter 3, Tear Strike. Entonces, lo pones y te puedes estar jugando 2-3 horas con alguien que sepa jugar más o menos a tu mismo nivel. Si no es muy aburrido, ¿no? O le estás ganando todo el tiempo, te está ganando todo el tiempo. Pero, pues, ahí el juego sigue. Y si lo tuviera yo en Dreamcast, que es donde creo que salió una buena versión, pues, lo podía conectar y jugarlo. ¿Qué es lo que hace la gente que juega Melee? Que ese juego no parece que se vaya a morir nunca, ¿no? Aunque salgan más Smashes. Yo creo que se va a morir primero las RTs. Ajá. Que el juego en sí. Sí. Es que ya no hay CRTs. Sí. Que funcione, ¿no? Ajá, sí. O son capaces de construirlas ellos mismos para seguir jugando. Sí, pero sí, o sea, sí. Así que eso es también hablando desde el punto de vista de podcast. Si agarras como un tema que tenga como poca vida, es mucho trabajo también. Bueno, si lo haces con cuidado, con esmero, claro, ¿no? Sí, que yo lo que intento es como tener un tema que no se gaste, ¿no? Al paso del tiempo. Ajá, sí. Que es por eso el Transpodcast te sigue descargando. Ajá, sí. Que cómo ligar, ¿no? Es de, bueno, sí. O es de esas anécdotas de Yu-Gi-Oh, ¿no? Ajá, que pues es cómico porque igual yo lo puedo escuchar en unos años y, ajá, sí. Y ya. Pero esto de las noticias actuales, sí, como ya tuvimos así. Sí, y es también una dificultad para que la gente quiera escucharte. Sí. De como hablando ya de estrategia, de cómo hacer que las personas escuchen tu podcast, ¿no? O escuchar las emisiones pasadas. Ajá, o que escuchen tus emisiones pasadas. Porque si saben que son de noticias, no tiene como mucho caso escuchar un episodio de hace 2 meses, porque pues ya pasó. Y también si te encuentren en iVoox o en iTunes o en la aplicación de Android o donde sea,
y ve que tu podcast se trata de noticias, y ve otro que también se trata de noticias, y ve otro que se trata de noticias, y otro que se trata de noticias, es más difícil que el tuyo sobresalga por algo así de primer vistazo. Exacto. Porque todos se tratan de lo mismo, entre comillas, porque ya escuchándolos pues son muy diferentes. Bueno, eso pensamos, ¿no? Y al final te terminan escuchando por tu personalidad. Exacto. O por el cuidado que tienes en hacer el podcast y por otras cosas. Se escucha en algunas ocasiones. Ah, sí, en algunos. Bueno, quitando de que es que es una profesional, es de que lo puedo escuchar en el método de transporte público y les entiendo. Y se les entiende. Que me ha pasado con otros podcasts de que es que no puedo escuchar. Y yo escucho mucho en el transporte público. Sí, pues sí. Se puede escuchar. Ajá, y ya tienes como un obstáculo para que alguien... Una limitante. Ajá. Pero si además tu podcast no es nada más de la noticia, sino además hablas cada episodio de un juego, ¿no? Un juego retro, un juego actual o algo que tenga sustancia más allá de lo que se habló. Pues está bien. Aunque debo señalar que no es que hacer un podcast de noticias está mal. Ajá, o va a hacer que la gente no te escuche. Si eres... es que... Suena como muy burdo decir, si eres bueno para hacerlo, no importa. O sea, hay un podcast de videojuegos que yo escucho que es larguísimo y es de noticias de videojuegos, nominalmente. ¿Es de Estados Unidos? Ajá. Sí, ya sabía que... Sí, porque en general... bueno, de Estados Unidos. Ajá, sí. Y lo escucho. A mí no me interesa como que hay de novedad de videojuegos. Da igual, no tengo consolas, juego PC. Pero estás informado del mundo sí, lo escucho porque es... divertidísimo escuchar a las personas. Sí, yo también ya sigo así podcast de videojuegos que yo no tengo PlayStation 4 ni Xbox One y mi PC solo corre Overwatch a low. Ajá. Y los escucho porque cuando comentan una noticia, como 3 de las personas, como 2 de las personas que están de anfitriones, son 3 personas, trabajaron en la parte de Q&A, que es la de aseguramiento de la calidad, que son los que hacen el testing, que es la parte más aburrida de hacer un videojuego, que están checando que no tenga bugs. Más repetitiva. Ajá, así como de, a ver, fíjate si esta pared sí funciona, y estás picándole y todos los de la pared. Bueno, sí. No funcionó el intento 350. Ajá, el 350 en esta esquinita, ya llenas tu reporte y vas. Pero por lo menos tienen una idea de todo lo que implica hacer un videojuego más allá de ir y comprarlo. Tienen otra visión. Entonces, además, sí se informan mucho de noticias y son muy dedicados a los videojuegos. Pues y son divertidos, me imagino. Y son muy divertidos. Entonces, pues sí. Después escuchar a uno de los anfitriones que se la pasa diciendo que la música es para gente estúpida y que es estúpida la música. Pero eso lo dice porque sabe que cuando habla de música siempre hay una persona que te va a llevar la contra. No importa. Exacto, sí. Entonces, para quitarse de problemas, toda la música es estúpida. Y si te gusta escuchar música, tú también eres estúpido. En ese punto yo podría decir, la música no es estúpida, la gente es estúpida. Ajá, sí. Sí, bueno... Bueno, pero sí, por añadidura es más o menos lo que piensa de la gente. Entonces es como muy gracioso. Aunque estén hablando de su semana, que ya ves que hay los podcasts que hablan de su semana, así como que, por Dios. Desde ya, por favor. Sí. Ya pasen algo. Ellos son divertidos a la hora de que cuentan su semana o te cuentan historias de su vida. Entonces, aunque es de videojuegos, es más acerca de sus personalidades a la hora de que te hablan de videojuegos. Si te clic con ellos, ya. Ajá, y tú puedes hacerlo con podcast de noticias. O sea, das las noticias del tema que sea, pero tienes personalidad. Es lo que hace que la gente vea y escuche a Broso. O sea, da las mismas noticias, pero lo hace con sentido del humor. Con su toque. Ya, ajá, y eso es lo que lo distingue. O que escuchen a La Corneta, ¿no? Que también luego hablan de noticias. Ay, no aguanto esta cosa. Pero tengo mi amigo que es fan. Ajá, súper fan de eso. Y están hablando de las mismas cosas que en otro lado. De los trending de Twitter, ¿no? Y es de... Güey, pero están leyendo Twitter, pero es que es divertido. Ajá, sí. Porque ellos lo hacen divertido. Bueno, yo no tolero. Ajá, lo que importa es el que lo escucha, ¿no? Y aparecen en podcast así en iTunes y los odio porque ese no es podcast. Pero ajá, sí, no. Ajá. El Panda Show, ¿no? Que también. Sí, también. O sea, no son podcasts en el sentido estricto. Es como un programa de radio que lo suben a... Marta de Baile. Marta de Baile. Que está en la categoría de cultura Marta de Baile. Ajá. Sí, ya es que Número podcast, 1, me imagino. Ahí anda porque en literatura, que es en donde está la categoría es la categoría que le corresponde a la aventura, sí. Es algarabía, letras libres, y por ahí anda siempre rondando Marta de Baile. Bueno, después está mi podcast. Después anda Marta de Baile por aquí y por allá, ¿no? Y anda así como como que lo metieron en todas las categorías que más o menos sonaban. Pegue.
Y como tiene público de radio en televisión, Exacto, sí. pues lo descargan y pues... Pues como tiburón así de aquí, acá, Ajá. de allá. Sí, y eso, bueno, para nosotros que hacemos de manera independiente con lo que podemos, así como que... como que competencia muy desleal, ¿no? Pero pues ni modos. Pero eso, además, bueno, pienso que si es como una persona que tiene tantos recursos detrás y tú haces un podcast y tu podcast tiene tanto éxito o más como el de una persona que tiene tanto dinero, es como motivo de que te sientas orgulloso. Entonces, si sacas un podcast de videojuegos o de películas y saca Cinépolis su podcast o qué sé yo, un estudio de televisión y tu podcast ahí anda compitiendo, pues es motivo de que te sientas orgulloso. No cualquiera logra que las personas se interesen en lo que dices. Exacto. Siendo que no eres una celebridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No eres una figura pública todavía. Ajá, todavía, sí. Ajá, sí. O sea, pues sí, no es por demeritar el trabajo de las personas que están como Densho o Karki, etcétera. Pues ya tienen carrera, la gente ya los conoce y así... Desde los 90. Ajá, y así saquen un podcast de, pues, no sé, de deportes, la gente los va a escuchar porque ya tienen un público. Así que si tú andas ahí peleándote con ellos en las listas de popularidad o la gente te escucha a ti, los escucha a ellos, pues es motivo de que primero te sientas orgulloso y después de que veas que sí es como muy padre hacer podcast por este tipo de cosas. Al menos que hagas un escándalo y ya te estés en el ojo del huracán. Ya. Ajá. Pero bueno, yo no sé si el escándalo, entonces que por eso todavía mi podcast no despega, pero... Sí, son muchas cosas las que influyen. Y por eso también es padre hacer podcast, ¿no? Porque no es como en televisión. O sea, en televisión, ¿cuándo puedes tú hacer algo así? ¿Cuándo puedes decir, no, pues yo hago mi propio programa de televisión? Nada, ¿con cuántos millones vas a empezar? ¿No? ¿Con cuánto vas a empezar? O incluso en la radio, ¿no? Que es más accesible, entre comillas, y aún así es muy caro que logres. Exacto. Sí, porque yo escucho una sesión llamada Reactor. Ajá. Y algunos locutores se fueron y prefirieron hacer su propia estación por internet. Ajá, sí. Entonces es como... También es complicado en la radio así de cómo te estén así amarrando. No, es que no puedes hacer esto. Ajá, sí, también. Tus tiempos. Y además está así como así de morirse en la radio. Sí. No, está así de hace varios años, ¿no? Ya todavía con el... Bueno, así que con la sonda, ¿no? Que todavía no está quitan. Sí, no lo quieren desconectar. Sí, porque si te pones a pensar, pues si yo quiero escuchar música, pongo Spotify. Ya, aunque escuche comerciales, exacto, porque soy muy codo para pagar el premio. Yo también. Sí, y que me esté diciendo hey, suscríbete a Premium. Hey, suscríbete a Premium. Ya, no lo voy a hacer. Y es como un sonido blanco, ¿no? Es como... Sí, digamos, igual que en la radio. O sea, igual los comerciales en la radio llega un punto en el que te apagas hasta que vuelve a sonar la música o el programa. Esa canción sí me gusta ya. Sí que igual, o sea, no es tan bueno para Spotify que esté escuchando gratis yo, pero bueno, ya veremos qué es con eso, ¿no? Ahorita soy muy codo para pagarlo. Pero... Tenemos otros gastos, Moscú. Ajá, sí. Pero tengo esa opción. Y, pues, ¿O YouTube? Pues sí, YouTube. Una lista de reproducción que igual te ponen comerciales, pero... Adblock. Ajá. O de plano, si te sientes generoso, dices, pues le quito Adblock. Es de bueno. Tengan mis 0.0001 centavos. De nada. Sí. Entonces lo gasten todo en un solo lugar. Ajá, sí. Y para entretenimiento, que era palabra hablada, que es a lo mejor donde podría haber, pues ya están los podcasts, ¿no? Bueno, así lo veo. O sea, si quieres escuchar a Marta de Baile, pues ya no la escuchas en la radio. La descargas y dices, a ver qué me va a decir. Y para llevarlo a todos lados. Sí, cuando quieras, me siento ansioso. Necesito algo de mi Marta de Baile. Sí, necesito algo de sabiduría en mi vida. Y ya la pones y ya te empieza no sé de qué hable. Me acuerdo cuando daba tips de bebé, no sé qué haga ahora. Que nace aquí una anécdota X, así de ya lo más tangente que se puede hacer. Cuando mi hermano trabajaba de mensajero, una vez tuvo que dejar un paquete en las oficinas de Marta de Baile. Para que veas así lo egocéntrico que puede ser. Entró así a... ¿Dónde estaba el secretario? Sí, pues sigue su despacho. Bueno, y en la pared había un cuadro gigante con su cara de Marta de Baile. Así es de... ¡Wow! ¿Cuánto se quiere? Pues sí, sus productos no tienen como un nombre de marca, sino son los electrodomésticos Marta de Baile. O sea, ajá, sí, porque ya ves que de repente hay personas que sí venden productos, no, pero es le ponen un nombre al producto, pero ella es el nombre del producto. Y ¿no? Bueno, ese es el punto máximo que puedes llegar, ¿no? Es como de... Sí, es como esa persona que vi en la combi que llevaba de protector de pantalla una foto de sí misma. ¡Wow! ¿En serio? Sí, una chava de... Ok. Sí me dio un poco de miedo.
Bueno, ya se hablaron de otros temas porque sí, qué loco. Sí, no, pues está loco, ¿no? Mira, yo tengo el protector este. Ajá, sí, yo también tengo como un wallpaper de color para poder ver bien los iconos, ¿no? O que no te dé pena así como una mona china. Ajá, sí, no, como... Sí. Bueno. Sí, sobre todo si es el celular que usas en tu trabajo, ¿no? Pero si llegas... Bueno. Sí, no hay que llegar a tanto egocentrismo. Wow, vos que ya extrañaba hablar contigo. Estuvo genial esta plática tan amena. Es como, no lo sé, de extrañar tantos temas. Sí. Sí, pero pues es que también... Como me dijiste que era abierto. No, ¿te das cuenta que es así como una especie entre el podcast station, pero no tanto así de preguntas? Ajá. Sí, bueno, es que también pienso que a veces cuando como que más bien el tema va a ser el título que le vas a poner va a ser mucho acerca de hacer podcast, pero pues, sí, o sea, tiene mucho que ver lo que estamos platicando. Es que también siento que a veces a las personas les da mucho miedo hacer un podcast porque creen que tiene que ser como muy profesional, sonar como programa de radio, con Memo Ochoa, las noticias. No, ¿cómo se llama ese güey? El Mariano, ¿no? Ya no sé qué sale en la radio. Ya no sé, yo tampoco. Es que solo escucho en la estación y bueno, eso es a veces cuando. Ajá, sí, cuando no hay internet. Es que los comerciales sí están. Sí, no inventes, y además están ruidosísimos, pero bueno. Lo importante aquí es eso, ¿no? O sea, se trata de sonar como la gente en la radio, porque pues la gente hace así las cosas porque en la radio así te las piden y en el podcast nadie te pide que hagas las cosas de ninguna manera. Así que puedes hacer tu plática con alguien siempre y cuando seas interesante. Sí. El punto que siempre llegamos en el podcast station era de que un podcast que a ti también te gustaría escuchar. Sí. Sí, y eso es lo que también te ayuda a identificar qué personas van a estar escuchándote y por lo tanto pues ya sabes qué es lo que quieren, cómo te puedes acercar a ellas. Sí. Yo por ejemplo sé que para mi podcast, que es de libros, la edad de las personas que escuchan es un poquito más alta que un podcast de películas, increíblemente, pero pues sí, como que las personas jóvenes escuchan más de algunos temas que otros, y de los libros como que son de mayor edad. Tampoco estamos hablando de que sea gente muy muy grande, 60 años, no, pero sí son mayores de 25, por decir algo, ¿no? Y a lo mejor de videojuegos es como un rango más entre 12 y 30 y... No, bueno, de hecho ya se va hasta el límite, ¿no? Pero como que la mínima es como cierta, ¿no? Pero de lo que mencionamos es que es muy de actual, ¿no? Ajá, sí. Sí, a lo mejor por eso también lo de los videojuegos, ¿no? Pues, cuando tienes 12 años sientes que es una eternidad, un año. Y dices, no, pues es juego viejísimo. Y dices, pues apenas del año pasado, pero... Oye, pero tranquilo, de la generación pasada. Ajá, sí, entonces sí. Así que puedes hacer algo que... Si a ti te gustaría escucharlo, pues sabes más o menos qué escuchan. Por eso yo no hago cosas como esto de ponerle el apodo a los escuchas, ¿no? Los aventurosos o lo que sea. Porque sé que el público pues, le da igual. O sea, puedo hacerlo y van a decir como que, qué simpático. Pero no es algo que les llame. Exacto. Como a otro grupo de edad o de otro interés, que sí es algo que les llama, ¿no? Les gusta escuchar y sentir que el anfitrión les dice de alguna manera. Ser parte de la manada. Ajá, sí, ¿no? Pues es válido, ¿no? Pero... Ya es psicología, ¿no? Es como... sí, es lo que les esperan que pase. Que es que también lo que hacen en YouTube, ¿no? O sea, ya todo el mundo tiene, como te llames, los Axelivers, por decir algo, ¿no? Sí. Es una chilo, o sea, los voy a poner así. Y nada más hay dos. Sí. Bueno, y esto también es otra que va de la mano. Quería mencionarlo también porque es muy importante. Es que ahorita en el trabajo tenemos un proyecto, ¿no? Involucra dar un proyecto a un tercero. Entonces, digamos como un consultor, con una consultoría externa. Y para eso nos pusimos en contacto con varias instituciones. Dijimos, bueno, queremos una reunión para platicarles de qué se hace el proyecto. Ya nos dicen si les interesa. Y si les interesa, nos mandan su propuesta. Ajá, y ya nos mandan su propuesta y escogemos la que más nos guste. Bueno, no les decimos eso, ¿no? Pues, pero nosotros vamos a escoger la que más nos guste y y va el proyecto. Y obviamente, pues, eso es trabajo, dinero, etcétera, ¿no? Entonces mandamos a 3 instituciones, nos contestaron las 3, pero después cuando ya era de, bueno, fecha para reunión, una fue la que nos confirmó fecha y siguió con el proceso. Y como nada más tenemos una y necesitamos tener a varias para poder meter cuestiones administrativas, pues contactamos a otra con la que ya se ha hecho antes algún trabajo de este tipo para que le entre también, para que no esté solamente una. Y además porque queremos ver más de una propuesta. Exacto, sí.
Así que va a quedarse entre esas dos, entre la que sí se presentó y otra que siempre se ha presentado, y por eso sabemos que si le hablamos va a estar ahí. Lo mismo aplica para todo en la vida. Ahorita lo decimos en podcast, pero para todo en la vida aplica. ¿Una chica? Ajá, o sea, si tú quedas de verte con una chica, ¿no? Y dice, no, vamos a vernos a las 7. Realmente, si vas con tu camisa de cuadros o vas con tu camisa lisa, no va a hacer tanta diferencia como el hecho de que estés ahí a las 7, a la hora de que le dijiste que ibas a estar. Si ya es tu novia, tu esposa, y quedaron de salir el domingo a comer o al cine o a pasear o lo que tú quieras, lo que va a contar no es cuánto tiempo se fueron o qué, sino que sí lo hayas hecho. Exacto, sí. O sea, que sí que estés ahí, igual con lo del podcast, ¿no? O sea, si haces un podcast y dices, bueno, lo hacemos una vez al mes, pues te están esperando una vez al mes y ya, no pasa nada. O lo haces una vez cada 2 meses, no pasa nada. Pero que estés cuando la gente espera que estés. Exacto, sí. Porque si no, hay opciones. Sí. Y es lo más triste, ¿no? A lo mejor suena muy feo, ¿no? Pues, pero sí, o sea, si esa chava te dice, oye, nos vemos a las 5, y dices, no pasa nada. Va a haber alguien a las 6 que le dice, oye, ¿por qué tan sola, no? ¡Ey! Tú, ¿qué onda? Ajá, sí, ¿no? Igual para todo. Entonces, para este proyecto, pues ya esas instituciones, como no nos dieron seguimiento, pues ya. A lo mejor podían haber dado un proyecto mejor. Nunca lo sabremos. Exactamente, que tenían una buena propuesta y lo dejaron morir. ¡Lo dejaron morir! Y eso aplica para todo. Porque mucha gente... Por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo, ya es que... Lo importante a la hora de que escribes no es que tengas aquí unas ideas súper locas y bien creativas, sino es que las termines. Que las plasmes. Sí, que termines. O sea, realmente todo el mundo se le ocurren ideas, ¿no? Y hay gente que conozco y dice, no, es que me da miedo que me roben mis ideas. Si alguien te roba una idea y escribe un libro y lo termina y lo edita y lo publica, se vuelve un éxito. Se vuelve un éxito, pero es su trabajo. O sea, tú tenías la idea, no la escribiste, no la editaste, no la publicaste. Porque sientes que te robó algo. Sí. O sea, le puedes dar a 3 personas la idea de un robot que viene del futuro para matar a la mamá del líder de la rebelión, ¿no? Ah, es una buena idea. Es una buena idea, ¿no? Pero ¿sabes cuál va a ser la más exitosa de todas en principio? La que sí se haga. Exacto. Y después ya veremos, ¿no? A lo mejor 3 sí lo hicieron y ahora sí ya podemos decir cuál está mejor, ¿no? Porque sí sabes que hay un montón de películas con el mismo tema. Pero bueno, lo importante es eso. O sea, sí estar ahí y sí hacer las cosas. Y lo mismo pasa si tienes como un equipo de podcast, ¿no? Si estás con otra persona, pues, realmente que a lo mejor no vas a estar tan en desacuerdo conmigo. Si tienes como a 2 personas y una que es así como súper genial, te saca la plática, y otra que va más o menos, ¿no? Está presente. Pero esa está presente siempre que dices, oye, vamos a grabar a las 7 el viernes, y ahí está. Adivina quién va, a quién te vas a ir cuando haya una bronca o un problema, va a ser con esa persona. Sí. Y cuando alguien te diga, oye, necesitamos un invitado, te queremos entrevistar, ¿a quién vas a recomendarles? No, sí. Sí, pues sabes, ese no va a estar. Ajá, porque además en este caso no te va a hacer quedar mal a ti. Pero bueno, quería mencionarlo porque sí, tiene mucho que ver con esto de hacer los podcasts y con todo lo que hemos platicado, pues, como de la pregunta inicial de por qué dejé de hacer a la aventura. Eso es como de las cosas que voy a tener que corregir durante mucho tiempo, porque ya las personas van a decir de ver de qué se trata, ¿no? Wow, ¿tú quién eres? Ajá, entonces hay que... Pero soy Busca. Ajá, entonces la primera vez es difícil, pero la segunda vez, cuando ya quedaste mal, es el doble de difícil. Sí, pues es para todo. Es así de que entras al gimnasio y luego ya tienes el músculo y lo dejaste. Y luego sí, volverlo a tomar. O de la perfo, ¿no? Que te diste la perfo y luego se cerró el hoyito y te la vuelves a hacer y duele más. Sí. Bueno, es de todo. Es de todo. Y es bien importante para que no sientas tú como persona que lo importante es que seas como súper talentoso, tengas aptitudes sobresalientes. Igual, qué bueno que usted el ejemplo del gimnasio. O sea, una persona que va al gimnasio 4 días a la semana va a tener más avance, más logro de lo que esté queriendo hacer que alguien que va una vez a la semana, por muy talentosa o buena genética que tenga. Por mucha esfuerzo que por mucho esfuerzo que haga. Sí, pero esa persona que va 4 veces hace su rutina, la completa siempre. En un año los resultados van a ser van a estar ahí, pero una persona que va una vez cuando se acuerda, pero pues, era bueno para correr cuando era niño. No hace pero diferencia. me chingué la rodilla. Sí, no hace mucha diferencia.
Pero bueno, ese es como en resumen. Sí, en resumen todo. No, pues muchísimas gracias, Bosco. En serio, que sí, pues, aprecio bastante este tiempo de que se puede todavía para platicar, ¿no? Sí. Y buenamente verte en tu trabajo y entonces ya te va a dejar. Esperamos, sí. Esperamos. En papel va a sonar bonito de que que estés de regreso grabando la aventura, porque de la respuesta que hubo en Twitter y en Facebook estuvo bastante genial. Sí, y sí sí, ya a la parte ya menos ¿cómo decirlo? La menos brusca, ya que se empezó con lo difícil. Es que sí, o sea, ves a las personas y dices, no, les quedé mal. Entonces, y sí, además, pues hay personas que me caen muy bien, que escuchar el podcast y me caen muy bien. Y me gusta así que me platiquen, incluso cuando no están de acuerdo conmigo, me gusta que estemos en desacuerdo. Sí. Y eso es padre también, o sea, es parte de hacer el podcast. Y, o sea, toma mucho tiempo, como dije, implica usar una plataforma que a mí no me gusta, pero vale la pena. Sí. Eso sí vale la pena. De una frase que me hicieron en el Facebook del Trans Podcast, es de que no, porque lo siento, no voy a poder grabar y todo eso. Y alguien así me dijo, pues, se van a quedar los que te tengan que quedar. Y sí, pues, que igual no me hizo sonreír así. Tienes razón. No, pero tienes razón. Ajá, y por eso inicié la hora que ya te tuve de invitada. Que esperemos en un futuro te vuelva a tener de invitado. Sí. No. Sí, sí, ¿eso sería problemático? No veo por qué no. Pero sí, por supuesto, siempre es un placer estar platicando. Si no, pudimos hacer un podcast semanal durante un buen rato, eso ya habla de otro problema. Es el proyecto con más avance que puede tener. Sí, a veces sí. Sí, de repente también me dan ganas como de... No de revivirlo por completo, pero sí publicar episodios cuando haya algo importante que decir, sí. ¿No? Por ejemplo, iTunes ya te va a dar estadísticas. Entonces tienes un podcast registrado en iTunes, ya te va a dar estadísticas. ¿Cuántos años tardaron en maldito? Ajá, sí. Wow. Entonces sí te va a dar. No sabemos la mayoría de las personas de qué se trata, o cómo las van a medir, etcétera. Sí. O qué te van a dar, si suscriptores, o descargas, o clics, o qué. Pero va a haber estadísticas, porque antes no había. Sí. De hecho, no hay. O sea, ahorita si te metes, no hay estadísticas. El número 1 ahí está en iTunes y no sabes por qué. Ajá. Hay un podcast en videojuegos de Halo 3 y no sabes por qué sigue estando ahí. Ajá. Sí. Bueno, a lo mejor en las listas sí te puede ser como una idea, porque tiene que ver con los suscriptores. Y entre más suscriptores tiene un podcast, más alto queda en las listas. Entonces, aunque un podcast ya no lo publiquen, pero si en su momento tuvo muchísimos suscriptores, ahí va a seguir durante un buen tiempo hasta que otro podcast tenga un número de suscriptores parecido. Y como ahí está en la lista, la gente lo sigue descargando y se lo sigue suscribiendo. Entonces eso... Ajá, sí. Pero bueno, esperamos que eso también sea. Sobre todo lo de suscriptores, porque esa no hay como una medida confiable. Claro. Parece que sí. Y ya ves que puedes ver tus descargas. Okay. Pero suscriptores hasta ahora no hay como... si tienes ¿cómo se llama? Una de aplicación de Android, déjame la checo rápido. Que sí te dice cuántos suscriptores tiene tu podcast. Pero te dice los suscriptores a través de la aplicación. Es decir, dentro de la aplicación cuántas personas se han suscrito. Okay. Y de hecho es una buena aplicación de Android. Si no saben como qué aplicaciones de Android son buenas para podcast, es la de Podcast Addict. Es buena. Ahí luego me lo pasas entonces para checarlo. Pero, sí. Entonces, que no es tanto para rematar el podcast, pero como está lloviendo y ya grabamos un ratote, sí. No quiero que se pierda. Sí, es así de nervio de... Sí, y además, que sabes, se va a escuchar la lluvia. No, eso no me importa. Sí. Que igual le meto música de fondo y entonces... Metes música de lluvia. Metes a Enya. Sí, pero va a pasar un ratito. Ajá. Entonces, a la aventura, ¿qué onda? ¿Semanal? ¿Cada 2 semanas? ¿O todavía eso está por verse? Voy a tratar de que sea semanal. O si no, estoy pensando que sea 3 al mes. Suena bien. Entonces dejo un mes con 3 episodios. Y esa semana que no hay episodio aprovecho para adelantar lecturas y darle batimiento. Porque además quiero probar con enlaces de afiliado de Amazon. Ya que en México por fin está Amazon. Sí. Entonces ahí ya puedes hacer tu cuenta de afiliado, pones tus enlaces y si compra la gente a través del enlace te toca una comisión dependiendo del producto. Y como sí me han dicho las personas que escuchan el podcast, de hecho más de una persona me han dicho que por qué no tengo enlaces de afiliado, porque ya que escucharon el episodio les gustó el libro, comprar el libro, lo compraron, pero quería comprarlo de afiliado para que te tocara una parte. Y Bosco ahí Ajá sí, bueno, sí.
implica también un poco de trabajo, ¿no? Porque ya tengo más de 140 episodios que son de libros. Entonces es sacar 140 enlaces de la tienda de Amazon. Y no es como de, no, pues me va a llevar media hora, ¿no? No, todo un ratotote. Y es papeleo, ¿no? Es como... Ajá, sí es papeleo en el sentido de abrir Amazon y buscar el producto. Pero como son libros, entonces puede que tengas 3 ediciones diferentes. Y si quiero poner una edición que valga la pena, entonces estoy checando a ver qué tiene cada edición. Ah, bueno, esta está muy cara. Entonces agarro una que esté a buen precio. Entonces, ahí va creciendo la lista. De hecho, ya está el enlace en la página de La Aventura. Si la visitas a laventura.net, ahí puedes encontrar el podcast de libros y lectura. Sí. Por Bosco. Sí, ahí está en el menú la sección de libros y ahí le puedes ver el avance que llevo. Me faltan un montón. Hay plugins para hacer eso, pero no he tenido tiempo. Sí, esas 24 horas al día no alcanzan. No rinde. Sí. Y entonces ese es como el plan, si no, semanal. Y veo qué hago con Patreon. A ver, voy a cambiar cosas ahí. Y también pienso compilar los... no sé cuántos episodios sean buenos, 25 o 50, en un ebook. Entonces ponerlo a la venta. Pero para los que sean patrones que lo pueden descargar gratis. O sea, con la transcripción. Y es que de todas maneras preparo el episodio en texto antes de publicarlo. Pues, ya lo tengo, nomás le doy, así entre comillas, nada más porque es mucho trabajo. Lo edito para que tenga forma de... ¿podcast? No de podcast, sino de capítulo. O sea, que cada episodio sea... Así como es capítulo de podcast, sea capítulo de libro sobre un libro cada capítulo. Entonces, el último que fue de Jumper, pues es un capítulo, ¿no? Y así como está el podcast, pero en versión impresa, ¿no? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Y opinión al final. Ya. Ajá. Eso una breve hipnosis ahí. Ajá, sí, en versión que puedas descargar. Órale. Porque eso también puede servir para las personas que escuchan el podcast para aprender español. O sordomudos. Ajá. Sí, por raro que parezca. Porque además como lo publico automáticamente en YouTube, a lo mejor algunas personas sí lo llegan. Tiene como 3-4 suscriptores. No lo promociono jamás. Exacto. Pero ahí está. A lo mejor alguien lo encuentra y ese ya ves que sí tiene los subtítulos automáticos. Sí. Entonces, pues, sí suena súper raro no decir para sordomudos, pero... No, sí, pues hay de todo. Ajá, un caso así sí va a ser una cosa excepcional, ¿no? Pero ahí está. Hay mercado de todo. Sí, hay de todo. Esperemos que dure por lo menos una temporada. Sí. No en el sentido de temporada como el Transpodcast, que tienen principio y fin, ¿no? Pero en el sentido de que dure un tiempo seguido antes de que tenga que tomar otra pausa por casos más allá de mi control. Sí, es divertido que grabar con un compañero, ¿eh? Pero bueno. No lo decimos por nadie en particular. No, pero ese también es otro cambio en iTunes, que ya te va a aceptar temporadas. Entonces... Así como salen en las series de tele, ya ves que también en iTunes las puedes comprar y te sale agrupado por temporada, también así van a salir. Entonces te salen tus 20 episodios de una temporada. Mi temporada quinta con 3 capítulos. Pero bueno, ya. Y de hecho sí, o sea, para mi podcast no conviene tanto, pero para el tuyo está padre la temporada. Sí, se vienen bastantes cambios. Sí. Para bien, esperemos. No sabemos cuándo, pero ahí vienen. No como con Android, que ya ves que está el Google Play Music, que es donde puedes escuchar música, que según hay podcast de Estados Unidos y pero solo pero solo de Estados Unidos, sí. Y así ya lleva casi 2 años de que próximamente en tu región vas a poder subir tu podcast. A ver cuándo. Estoy abajo de Estados Unidos. Ajá, y además o sea, siendo sinceros, o sea, en México la mayoría de las personas tiene Android porque están más baratos los teléfonos. Yo tengo. Ajá, sí, yo también tengo mi Android, es muy resistente. Y pues está súper, estaría padre, ¿no? Que en la aplicación que ya habían instalada pudieras buscar podcast. Así ya no le dices a tus amigos, oye, es que quieres escuchar mi podcast. Ah, sí, pues bájate tienes que entrar a esto. Ajá. O bájate esta aplicación extra. Android, descárgalo ya. Ah, sí, abres, ya la tienes instalada. Nada más busca el podcast y ahí, como si fuera una canción, te va a salir. Ya si no quieren descargar así, pues porque no te quieren escuchar, pero... Sí, no, ya. Ya hiciste tu parte. Ya tampoco le vas a poner los audífonos así en la oreja y... Sí, porque sí, ya más fácil escucharlo en el teléfono. Porque no es un teléfono, así que es una maravilla el mío, no puedo guardarle tantas cosas. Pero funciona para lo que yo lo uso, ¿no? Por eso todavía sigo usando mi iPod para los podcasts, pero bueno, ya nos fuimos por otra tangente. Sí, es que pues, podríamos continuar, pero pues esperemos que en unos meses así... Si se puede, otra vez a una emisión de Ahora que con Bosco. Sí. Entonces hablemos de más
temas relacionados al podcasteo. Que yo creo que este tema siempre está en boga. Sí, te voy a comprometer que cuando hagan el episodio de Dark Souls 3, o me pidas una colaboración o grabe con ustedes, porque pues también me encanta Dark Souls. Estaría padre. ¿Tú? ¿Dark Souls? Sí. ¿Te gusta? No sé, qué extraño. Si en Steam nunca te veo jugándolo. Nunca Te vas unas 200 horas de Dark Souls 1. Siempre hay cualquier cosa. Vale, pues fue un placer estar aquí. Pues mucho gusto, Bosco. Entonces, pues vamos a dejar esa promesa de una nueva emisión. Que fueron sus conductores, Ax, Bosco. Y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Adiós. Mientras estás escuchando este corte, un podcaster está escribiendo, editando, grabando o quizás subiendo su más reciente episodio. En la podcastería puedes encontrar diversos podcasts en temas similares a este, parecido y a la vez completamente distinto. Somos La Podcastería, un colectivo de escuchas y comunicadores, con temas como videojuegos, nostalgia, cine, cómics, anime, manga, humor y tecnología. Encuéntranos en Facebook como La Podcastería y confirma por qué los podcasts siguen siendo la nueva forma de escuchar el entretenimiento.